Saludos a todos. Les habla su pastor y amigo César Bernate, maestro también en la palabra de Dios y docente en procesos teológicos y consultor en administración eclesiástica. En este momento quiero presentar para mis hermanos y para ustedes un tema sencillo que tiene que ver con una necesidad que hay. Sé que muchos líderes de la obra, muchos estudiantes, muchas personas que quieren servir en la obra de Dios, se encuentran frente a la necesidad de enseñar la palabra, de enseñar un tema. En este video les voy a dar un esquema sencillo, cómo enseñar la palabra. Vamos al grano. En primer lugar, debemos considerar lo que es el tema general o el asunto que vamos a tratar. Yo les voy a ilustrar esto, por ejemplo, con el tema de doctrina de Cristo. Doctrina de Cristo se llama cristología. Entonces, el tema que yo voy a tratar aquí paralelamente con esto, porque voy a ir haciendo una pequeña transversalización. Mientras muestro cómo preparar la clase, les voy dando el ejemplo para que vayamos hilando las dos cosas. Entonces, el tema general que yo voy a usar va a ser cristología, doctrina de Cristo. Luego, después de que ya yo defino el tema general, voy a delimitar el título. Y el título me ayuda a delimitar el asunto. ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar específicamente por qué soy hijo de Dios y por qué Cristo se llamó Hijo de Dios o es uno de los nombres de Cristo. Entonces, primero usted prepara el tema. Acuérdese que esto es lo que usted va a listar para hacer la clase. Alista el tema general, luego el título, luego va a establecer los objetivos. Aquí usted tiene que definir las competencias y los logros, hacia dónde usted quiere llegar con los estudiantes, cuál es el propósito. Por ejemplo, uno de mis propósitos es que el estudiante, cuando yo le enseño por qué soy hijo de Dios, por qué Cristo toma el nombre de hijo de Dios, por qué Él lo hizo, entonces yo quiero que el estudiante valore esa dignidad espiritual que Dios le dio de llamarse hijo. Entonces, uno de los propósitos que yo tengo es que el estudiante sepa qué significa ser hijo de Dios. Dos, que haga, cómo se comporte por ser hijo de Dios, cómo puede utilizar su autoridad por ser hijo de Dios. Ese sería otro propósito. Y tres, en el ser interior, que él sea una persona segura, confiada, sin temor, porque es hijo de Dios. Entonces, mire que yo tengo que delimitar el objetivo. Eso es lo que yo voy a lograr en mis estudiantes cuando les enseñe la clase. Ahora viene la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Es lo que debemos saber. Es a partir de esta enseñanza que quiero que el estudiante sepa. Tengo otro video adjunto a este que es recomendable que lo vean porque yo allí voy a explicar despacio lo que es doctrinas, principios y valores. Pero en este caso, por ejemplo, mi doctrina la voy a basar en este pasaje de Hebreos capítulo 2 y voy a tomar esta parte de este versículo, aunque voy a estar mirando otros apartes del capítulo 2 de Hebreos, y dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esa sería, digamos, mi base de doctrina para este tema que voy a tratar en esta clase. Entonces, la doctrina, yo voy a establecer la base bíblica, el contenido cognoscitivo, lo que le voy a hablar a los estudiantes. Luego tengo otro aquí que es el principio. Entonces ya el principio tiene que ver con lo que vamos a hacer con esta enseñanza. Por ejemplo, en el caso de esta clase de Cristología, ¿cuál es el principio? Ya Hebreos nos está diciendo que somos hijos, ya Cristo vino y participó como hijo en carne y sangre para que ya no estemos sujetos del temor. Entonces aquí un principio es
que el estudiante, que el aprendiente va a actuar con seguridad, porque va a empezar a desarrollar una competencia espiritual, una destreza. ¿Y cuál va a ser esa destreza, esa competencia? Va a ser una persona segura, confiada, va a ser objetiva en la vida. ¿Ve? Esa es la función del principio. Luego, ¿qué más tengo yo que preparar en la clase? El valor. Es la razón, es lo que llegaremos a hacer a partir de esta enseñanza. Son las repercusiones en el ser interior, es la renovación del ser interior, el valor. En este caso, ¿cómo se llamaría el valor? Dignidad, porque es lo que Dios está diciendo que yo soy su hijo. Y es tanto el valor, oiga bien por qué se llama valor, porque dio a su hijo para morir en la cruz y dice porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, el valor que nos da es que nos da a nosotros ya un empoderamiento, una autoridad para ser herederos, coherederos, es valorar esa dignidad de ser hijo. Luego, ¿qué más tenemos para preparar nuestra clasecita? Tenemos que ya llegar al momento de la exposición. Allí vamos a presentar los contenidos de nuestra materia. Allí entonces ya vamos a presentar el asunto de la clase como tal. Para esto hay que elaborar un bosquejito con unos puntos y hay que ser concreto con los conceptos en la exposición. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos las actividades de fijación. En este caso, ¿qué actividades de fijación podremos usar? Por ejemplo, aprender el texto o doctrina. Podemos aprender alguna parte de aquí de este versículo de Hebreos capítulo 2. Aprender algo, por ejemplo, y librar. Hebreos 12:15, podríamos enseñarlo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Podría ser. En todo este proceso es muy importante, me devuelvo aquí donde dije delimitar el asunto, también es muy importante que usted defina allí cuando está haciendo todos estos preparativos, porque acuérdese que usted prepara esto para dar la clase, pero aún no está dando la clase. ¿A qué grupo de personas va a trabajar? Por eso asimismo van a ser las actividades de fijación, otras actividades lúdicas, repasar el valor, repasar el principio, porque si son adultos es un tipo de actividades, si son niños es otro tipo de actividades para la fijación. Y allí es donde entra entonces lo que les dije, aprender el texto bíblico. Luego viene repasar el principio que usted les enseñó. Por ejemplo, un principio para este tema que estoy tocando aquí podría ser, ya no soy esclavo del temor. Voy a actuar con seguridad y confianza porque soy hijo de Dios. ¿Y cuál es el valor? Dios me respalda en lo que haga porque dio a su Hijo para vencer por mí los temores y yo en Cristo soy un vencedor, porque me dignifica esa victoria. Esa sería actividades de fijación. Luego viene una octava que es verificar el logro. Acuérdense que por aquí hablábamos de objetivos. Entonces nosotros tenemos que mirar si el estudiante, si logramos esos objetivos con los estudiantes. Entonces se hacen preguntas, se hace un diálogo con ellos, se deja que entre ellos dialoguen, que nos compartan sus aportes de lo que aprendieron. Y finalmente tengo por aquí un punto que hay que tener en cuenta y es el manejo del tiempo. Para este manejo del tiempo, ¿yo qué sugiero que hagan? Yo para el manejo del tiempo sugiero que hagan una tablita, algo así como esta que les estoy mostrando aquí en pantalla, que nos permita ver la distribución del tiempo. Entonces usted va a decir, por ejemplo, para presentar el tema, me va a gastar 2 minutos dando la bienvenida, luego haciendo la exposición de la clase me va a gastar 15 minutos, entonces exposición, luego aquí la actividad fijación, me voy a gastar 8 minutos, luego voy a enfatizar en el valor, 2 minutos en el principio, 2 minutos, y así. Usted hace la tablita para que usted sepa que se va a gastar en esa actividad en tiempo media hora, 40 minutos, 50 minutos, porque esto depende de su población objetivo a la que le va a dar la clase, de su público, de su grupo. Si usted va a tratar con niños, pues el tiempo es menor. Si va a tratar con jóvenes, también el tiempo y las dinámicas son otras, con adultos son otras.
Así pues, mis hermanos, amigos y oyentes, no se olviden de inscribirse a mi canal, de darle allí me gusta, de compartir este tema con otras personas, porque espero que podamos ser útiles y de bendición a sus vidas. Recuerden que les habló su amigo, pastor y maestro César Bernate. Bendiciones.